Buenos días, chicos. En la clase anterior ya hemos estudiado sobre qué es la geografía y cómo fue evolucionando. La geografía, pues en el siglo XIX, como veníamos diciendo, cuando Alexander von Humboldt, Carl Ritter y Friedrich Ratzel convirtieron a la geografía en una ciencia estratégica, experimental, universal, analítica y productiva. En este siglo, los geógrafos alemanes, principalmente von Humboldt y Karl Richter, revolucionaron el pensamiento geográfico. Con ellos, la geografía tiene un campo de estudio, principios y método de estudio. Dentro del campo de estudio de la geografía, pues encontramos el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Pues es el objeto de estudio de la geografía. Podríamos considerarlo como la epidermis de la Tierra, en pocas palabras, la piel de la Tierra, en la que está en contacto con el ser humano, que está compuesta por hidrosfera, atmósfera y litosfera. Este espacio geográfico se caracteriza por ser localizable, diferenciado y dinámico. Y pues la parte visible del espacio geográfico es la que nosotros conocemos como paisaje. Antes de pasar a ver qué es lo que es el paisaje y cómo está dividido, pues tenemos que tener presente que en la actualidad la geografía como ciencia forma parte de las ciencias sociales y el objeto de estudio central pues es la superficie terrestre que se encuentra en interrelación hombre-naturaleza, pero a través del tiempo. Así pues, la geografía estudia tanto las acciones positivas y negativas del hombre sobre el espacio terrestre. El hombre actúa sobre este espacio construyendo, por ejemplo, grandes infraestructuras productivas tales como la represa de Poechos en el Perú, el ferrocarril del Tíbet en China, grandes edificaciones para vivienda, etcétera. Hablando principalmente sobre paisaje, tenemos que tener presente que el paisaje es la porción de la superficie terrestre que se encuentra frente a nuestra mirada. Pues en el paisaje se da la interrelación entre diferentes factores o elementos. Entre estos factores o elementos podemos encontrar los elementos abióticos, o sea, los elementos no vivos como las montañas, los minerales, los ríos, los lagos, etcétera. Los seres bióticos que están compuestos por la flora y la fauna y los seres antrópicos que están compuestos por el hombre o el ser humano. Esta interrelación de tres elementos van a conformar un paisaje que se encuentra en constante evolución a través del tiempo. Los elementos que nosotros podemos observar dentro de un paisaje son elementos naturales que pertenecen al paisaje natural y elementos culturales que pertenecen al paisaje cultural. Dentro de los elementos, como estábamos mencionando, los elementos antrópicos, que es el ser humano, en la geografía lo denominan la antropósfera. Y la antropósfera está conformada por todas las poblaciones, es decir, por el conjunto de seres humanos, que en general pues son unos agentes modificantes o modificadores del paisaje. Esta modificación del paisaje se le denomina antropización. Es la transformación que los seres humanos realizan del medio ambiente. Como les estaba mencionando anteriormente, pues dentro del paisaje tenemos elementos naturales y elementos culturales. Los elementos culturales van a conformar el paisaje cultural. ¿Y qué es el paisaje cultural? Pues el paisaje cultural es un territorio que ha sido modificado por la intervención humana. En pocas palabras, un paisaje antropizado, que se valora positivamente. ¿Por qué? Porque el paisaje cultural, pues,
número uno, se ha ajustado al territorio, ha respetado los recursos naturales y el medio ambiente, que quiere decir de que no ha contaminado, malogrado el entorno. A diferencia de que debido al crecimiento de las poblaciones, pues el hombre, aparte de haber creado un paisaje cultural, también ha creado un paisaje contra natura. ¿Y qué es el paisaje contra natura? Que en numerosas ocasiones lo vamos a poder observar, es cuando el hombre actúa sobre su medio ambiente destruyendo los recursos naturales que en él pueden haber. Destruye su entorno, no hay una lógica sobre el crecimiento, no hay una lógica sobre el entorno. A eso nosotros podemos llamar un paisaje contra natura, a diferencia de un paisaje cultural. Pues como pueden observar en esta imagen, vemos un paisaje cultural, un crecimiento ordenado de una población, respetando su medio ambiente y no ha modificado pues de manera negativa la naturaleza. En cambio, en el paisaje contra natura, pues vamos a ver un crecimiento desmedido, sin respeto al entorno, demasiada destrucción del medio ambiente. Principalmente, el paisaje cultural, pues ha sido creado por el hombre para poder satisfacer sus necesidades, tanto de vivienda, sus necesidades económicas y sus necesidades culturales. Dentro del paisaje cultural, pues vamos a ver que los componentes del paisaje cultural, pues es un paisaje natural que se ha unido al componente que es el hombre con elementos culturales que han venido transformando el medio ambiente. Esta unión ha creado un paisaje cultural. A diferencia que también tenemos el paisaje natural. Este paisaje pues es una obra exclusiva de la naturaleza, es decir, que no ha habido una transformación del ser humano. Los paisajes naturales cada vez están decreciendo, quiere decir de que quedan cada vez menos paisajes naturales debido al crecimiento de la población. Ahora, dentro del campo de estudio de la geografía o el dominio de la geografía, podemos observar que la geografía estudia también dos cosas: los hechos geográficos y los fenómenos geográficos. Los hechos geográficos son elementos más o menos permanentes de la superficie terrestre, que quiere decir que son elementos que se encuentran de forma constante. Son podríamos citar algunos ejemplos como un volcán, un río, una montaña, y también pueden ser, estos que les acabo de mencionar son hechos geográficos naturales, y dentro de hechos geográficos culturales o humanos podemos ver carreteras, puentes que han sido construidos por el hombre y de que no sufren mucha modificación. Otro campo de estudio de la geografía es el fenómeno geográfico. Los fenómenos geográficos son procesos más o menos pasajeros que se presentan en la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir? De que no son permanentes, se presentan repentinamente y pueden modificar el medio ambiente de una forma brusca. Por ejemplo, una erupción volcánica, un terremoto, una tormenta. Eso están dentro de los fenómenos geográficos naturales. Y dentro de los fenómenos geográficos humanos, pues podemos ver la contaminación, los desagües, etc. Aparte de tener un campo de estudio la geografía para poder hacer sus estudios y comprender cabalmente
todo su objeto de estudio, pues se utiliza una serie de principios. Entre los principios fundamentales de la geografía, pues vamos a tener el principio de localización. Este principio de localización, pues se encarga de ubicar o localizar el fenómeno en un determinado lugar. También es conocido como principio de extensión, ubicación o distribución. Según Frederick Graxel, el que propuso este principio, dice que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser determinado espacialmente, es decir, debe ser localizado con exactitud mediante coordenadas geográficas señalando su extensión, forma, distribución y límites. Por ejemplo, la cuenca del río Arumayo, que se encuentra en la parte suroriental del Perú, tiene una extensión aproximada de 100.000 kilómetros cuadrados y sus límites son con Brasil, Bolivia, con Bolivia a través de la cordillera de Caravaggio, que es uno de los lugares más fríos de nuestro territorio. También se encuentra limitado por la cordillera de Ausangate y los cerros de San Francisco. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir de que todo hecho o fenómeno geográfico pues debe ser localizado y saber cuáles son sus límites, hasta dónde puede expandirse o hasta dónde puede llegar. Otro principio es el principio de descripción, también conocido como principio de universalización, comparación o generalización. Este principio fue propuesto por Paul Delaplace. Dijo que se deben señalar las características y elementos del hecho geográfico para compararlos con fenómenos análogos o semejantes de su mismo género y hallar semejanzas y diferencias. Esto nos permite individualizar y generalizar. Este principio pues permite descubrir las características y así poder acumular informaciones para un posterior análisis. Por ejemplo, podríamos citar como un buen ejemplo de esto es que nuestro mar peruano, pues por localización se encuentra, debería ser un mar tropical. Nuestro mar peruano en toda su extensión por ubicación debería ser un mar tropical. Pero a diferencia de otros mares que también son tropicales, pues estos mares son cálidos y tienen una baja riqueza biológica. Nuestro mar peruano es un mar frío y tiene una gran riqueza marina. Tenemos otro principio que es conocido como el principio de evolución o también actividad o dinamismo. Este principio fue propuesto por Jan Brunsch, quien enunció lo siguiente: los hechos y fenómenos están en perpetua transformación y deben ser estudiados como tales. Todo se transforma a nuestro alrededor. Debido a los agentes geográficos, todo disminuye o crece. No hay nada que esté verdaderamente inmóvil. Este principio pues señala que existe una dinámica, una variación continua, tanto naturales como sociales. Por ejemplo, podríamos decir que la ciudad metropolitana de Lima en los últimos 20 años ha experimentado un crecimiento notable, abarcando espacios y territorios tanto horizontal como verticalmente. Ha experimentado cambios en su fisonomía física. Lima ha experimentado cambios cuantitativos y cualitativos continuamente y vemos un crecimiento desmedido. Entonces podemos decir que la geografía está en constante evolución. Todos los hechos están en constante cambio. Podemos observar diversos fenómenos, pues que con el transcurso de los años van a ir cambiando. Otro principio que podemos mencionar es el principio de causalidad o explicación. Este principio fue propuesto por Alexander von Humboldt. Él dice que en el análisis de los fenómenos geográficos deben ser
investigadas las causas generatrices del hecho que determinan su extensión, distribución y actividad de los mismos en la superficie, a fin de encontrar sus causas y consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que determina la causa que ha generado un hecho o un fenómeno geográfico, para así poder saber las consecuencias que se relacionan con estos eventos. Por ejemplo, podríamos mencionar que la aridez de la costa peruana se debe fundamentalmente a la frialdad de las aguas del mar peruano. Es un principio de causalidad. Principalmente responde a la pregunta ¿qué ocasiona tal cosa? El principio de conexión, interrelación, coordinación o relación. Este principio fue propuesto por James Bunge. Enunció lo siguiente: todos los fenómenos y hechos geográficos están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados. Este debe responder a la pregunta: ¿qué relación existe entre los diferentes hechos o fenómenos? ¿Qué quiere decir este principio? Este principio nos permite entender las múltiples interrelaciones e interacciones que son inherentes a los fenómenos y hechos geográficos. Por ejemplo, en la actualidad, la expansión de los desiertos se relaciona con el debilitamiento del ciclo hidrológico. A su vez, se relaciona con el enfriamiento del clima mundial, que a su vez se relaciona con la ampliación de la órbita terrestre y así sucesivamente. Como les estaba mencionando, pues toda ciencia tiene un método de estudio para poder dar un diagnóstico de la realidad. El método de estudio es el procedimiento o el camino por el cual se va a guiar la investigación. Y la geografía como ciencia pues va a utilizar los principios anteriormente mencionados. Por ejemplo, el principio de relación, que busca una coordinación que existe entre fenómenos y hechos. El principio de causalidad, que investiga y conoce y explica las causas que producen un fenómeno. El principio de extensión, que va a localizar las regiones de la Tierra donde se presentan hechos o fenómenos geográficos. El principio de localización y distribución precisa el lugar exacto donde se producen hechos y fenómenos geográficos. El principio de evolución pues permite ver la continuidad de un fenómeno, cuál es su ritmo, cómo ha ido evolucionando y saber cuál es el límite antes que desaparezca. Y el principio de generalidad, pues permite saber si este fenómeno es repetitivo, determina si existe una similitud entre él u otro. Tenemos que tener presente que estos principios han hecho de que la geografía pues se convierta en una ciencia que le va a ayudar al hombre a poder modificar de forma positiva su entorno, le va a permitir saber cómo utilizar sus recursos, le va a permitir poder prever qué consecuencias van a tener sus actos en un futuro. La geografía en sí es una ciencia social pues que se encarga de analizar todos los hechos y fenómenos geográficos, tanto naturales como culturales, y esto los relaciona con cuál va a ser el porvenir de la raza humana. Gracias, chicos. Junto a este video les anexaré una ficha de trabajo y nos encontramos en la próxima clase.